Amables televidentes, buenas tardes desde el Estudio 1 del Canal 14, que es Televisión para Todos. Soy Jaime Echeverry Loaiza, el conductor del Café de la Tarde. Y como se había anunciado anteriormente, pues ya está aquí con nosotros otro hombre maravilloso de la farándula, Preacher Man. Tiene un nombre internacional, ya vamos a ver por qué. Nace en Cali, se lo llevan desde muy pequeñito para la Florida, los Estados Unidos. Y allí comienza un drama tremendo a crecer dentro de una ciudad cosmopolita que logra a través de ese paso que hace la gente que emigra a los Estados Unidos con una esperanza de encontrar nuevos horizontes, de poder salir adelante. Y se va y después de muchos años, ¿cuántos estuvo? 22 años en Estados Unidos, regresa a Cali, regresa a su ciudad, pero viene transformado. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? ¿Por qué se va usted de Cali? ¿Cómo fue este comienzo? Cuando yo me fui de Cali no podía hablar, era muy pequeñito. Entonces llegué a los Estados Unidos y allá me empecé a formar, kindergarten, colegio, etc. Fuimos muy pobres. Mi mamá llegó a los Estados Unidos, ella llegó a los Estados Unidos sin esposo. Estaba atravesando un divorcio, tenía 2 hijos, conmigo, bueno, 3 hijos, no hablaba inglés y a ver qué hacía, de qué vivía. Entonces pueden entender la situación económica de un inmigrante a Estados Unidos sin inglés. Ella podía coser, ella siempre ha cosido y nos cosía ropa, nos hacía ropa. Entonces se puso a trabajar en factorías, a coser, a hacer ropa, en cualquier trabajo que le daban, limpiando bancos, oficinas, etc. Entonces eso se prestó para que nosotros, mis hermanos y yo, permanecíamos mucho tiempo solos. Y en un barrio pobre, donde todos los chicos están en las pandillas o están peleando o robando cositas para tener juguetes, pues ahí terminé inmerso. Usted se involucró con, allá les dicen gangas, ¿no? A las pandillas. Sí, allá le dicen gangas. Gangas. Aquí una ganga es como una oportunidad, ¿no? Es algo Sí, como barato, como fácil de coger. Esas pandillas, entonces usted de pronto, tras un juguete, usted se ve involucrado en esas pandillas y comienza a robar y a hacer todas estas cosas. Sí, imagínese uno joven, no tiene los papás, la mamá está trabajando todo el día, los demás chicos en el sector están haciendo algo interesante que uno cree que es interesante y uno copia y uno hace lo que ellos están haciendo porque lo ve divertido y uno no está pensando en las consecuencias de todo lo que uno está haciendo. Entonces, en el caso mío, los chicos se metían en los carros a sacar moneditas y con eso iban a comprar dulces o jugar en las máquinas de monedas. Entonces empezamos a hacer lo mismo porque igual no había plata para nosotros ir y hacerlo. Pero usted era, en el día, algo extraño con usted, ¿no? En el día era un nerd, era un hombre inteligente, muy puesto en escena, en el estudio, muy educado, muy culto, y en la noche se transformaba. Ajá, como decíamos en inglés, angel in the morning and devil at night, o sea, ángel en la mañana y demonio en la noche. Yo sí Bueno, ese ángel de la mañana, ¿cómo era? A mí me encantaba el estudio, me encantaba el colegio, no me encantaba madrugar, pero sí me encantaba el colegio, todo lo que se hacía en un colegio, qué divertido, las actividades, aprender, escribir, leer, me encantaba. Pero ya en la noche ya... ¿A qué hora se acostaba ese ángel? ¿A las 5 de la tarde? Ese ángel por ahí a las... 5 o 6 de la tarde. Bueno, claro que depende de qué época estamos hablando. Sí, porque si usted se transformaba en la noche en ese demonio, ¿qué pasaba por la noche? A ver, cuéntenos. Bueno, hay varias etapas de mi vida. Al principio era seguir la corriente de todos los demás chicos y me sacaba moneda de los carros para ir a jugar
o me metía a las tiendas, almacenes y me metía en los pantalones juguetes de G.I. Joe o Star Wars. Y con eso los escondía en la casa para que cuando mi mamá no estaba, los sacaba a jugar con ellos. Porque si ella viera un juguete por ahí nuevo, ella no era, ella se considera detectiva. Ella siempre dice, yo debía haber sido detectiva. Sí, porque nos decía, no hay plata para comprar el juguete, ¿de dónde sacó? Exacto. O sea que usted robaba los juguetes en los famosos malls, en los centros comerciales. Sí, correcto. Ya. ¿Y qué más fondo tocó? ¿Fuera de robar, tocó la droga? Yo toqué la droga ya como cuando llegué a los 13 años. Yo creo que más o menos a los 13 años probé la marihuana. Y me gustaba por el estado en el que me ponía. Y también la cerveza. Siempre le tuve respeto a las demás drogas. Estuve expuesto a la cocaína y lo que aquí de pronto consideran el bazuco. Pero siempre les tuve un respeto y un miedo porque uno veía tanta gente adicto a esas drogas y escasamente veía alguien adicto a la marihuana. Aunque hay personas adictas a la marihuana. Pero no, nunca toqué esas drogas. Pero a los 13 años, como yo toda la vida, mi niñez, hasta los 13 años, yo siempre fui la víctima de los bravucones. Yo era la presa fácil porque mi mamá me crió muy, muy tierno. Como ella tuvo 2 hijos y después yo era el tercero y esperaba tener una hija, entonces ella me mimaba mucho. Entonces no sabía pelear, me daba miedo pelear y como dicen aquí, me cascaban todos los días. Todos los días. Entonces ya a los 13 años, ya creciendo y viendo que había ya pandillas, yo dije, esto es un escape para mí, ya no me van a cascar más a mí. Entonces aprendí a boxear, a pelear y me metí de cabeza a las pandillas. Y yo ya gradué porque a los 11 años caí a la cárcel. ¿A una prisión de Estados Unidos? A una cárcel. Bueno, fue a la cárcel de menores. Aquí hubo un programa que se llama ¿Por qué diablos? Entonces, los que hayan visto ese programa, ¿Por qué diablos? Mi pasado es similar a eso, donde el protagonista termina en la delincuencia y lo mete en la cárcel de menores, etcétera, etcétera. Entonces ya a los 15, 16 años es cuando yo ya estaba muy sumergido en las pandillas y yo ya había caído preso otra vez, pero ya no era por robar algo, era por una pelea de asalto, donde le pegué a alguien con objeto bastante pesado. Entonces ya fui a la cárcel, la prisión. ¿Asaltaron a alguien? Fue una pelea de pandillas. De hecho salgo en el periódico. Para ustedes los televidentes, más adelante de pronto va a salir en la pantalla mi sitio web que dice www.calipreacherman.com. Ahí aparece en la pantalla. Pueden ir ahí, visitar mi sitio web y van a leer el testimonio que yo les estoy dando en ese momento y van a ver artículos del periódico donde habla de lo que hicimos nosotros en ese entorno. Aunque uno de esos periódicos no es la verdad, dice que asaltamos a unos chicos para sus parlantes del carro, pero no fue una pelea de pandillas. Bueno, nosotros estamos enseñados a ver en documentales de televisión y de cine, digamos, el trato que le dan a esta clase de personas y sobre todo cuando son latinos, cuando son colombianos. ¿Qué sentía Fisherman siendo llevado preso a una prisión por hacer parte de una pandilla, hacer parte del mundo antisocial? ¿Cómo se vio esto? ¿Cómo lo recibían? ¿Cómo era estar en prisión? Bueno, desde los 11 años yo he estado yendo a la cárcel de menores. A los 15 años es cuando Aquí ya le decimos a esa clase de personas como usted, ahora que cuenta la historia, qué joyita, ¿no? Era una joyita. Una joyita. Bueno, y entonces, siga pues, que eso está... Entonces a los 15 años gradué, como decimos en la calle, ya a la prisión con los grandes. No duré mucho en esa prisión porque mi hermano y yo formamos un motín de presos. Y hubo una pelea grande de como 30 personas. Uy, ustedes eran también revoltosos. Sí, sí. Entonces me mandaron ya a la prisión de adultos. Si ustedes alguna vez han visto el programa de Nat Geo que se llama Correccionales, que habla acerca de las prisiones, el estilo de vida en las prisiones, si han visto ese programa van a saber exactamente lo que yo viví y con lo que yo me identificaba hasta con orgullo. Porque en ese entorno uno está buscando la identidad de macho. De que si yo he estado preso, o si yo he matado o disparado a alguien, ya es un hombre. Uno ya es un hombre, que es, obviamente algunos dirán, no, qué ridículo, pero es que
es tan enfermizo ese entorno de que uno lo ve de esa manera. La gente se mataba porque tenían el color de otra pandilla. Por eso era suficiente para provocar una pelea. Si estábamos en un semáforo y yo estaba en mi carro así todo, como dicen aquí, parchado, escuchando mi música, y usted me miraba a mí como si no me miraba como me gustaba, yo de una decía, ¿y usted qué mira? De una. Y si la persona me provocaba y me retaba, uno salía del carro en pleno semáforo y a pelear, combate con armas o con lo que fuera. Ese era en el entorno en el que yo fui criado. Entonces, estando en una prisión, entonces uno ya se sentía más macho, uno ya se ponía más tatuajes. Pueden ver. Tiene un dragón, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Esto es un tatuaje de la pandilla, no todo el tatuaje, porque el dragón es el mismo dragón que mis hermanos y yo nos tatuamos, pero el dragón no tiene que ver con la pandilla, es algo adicional. Esto sí tiene que ver con la pandilla. Y aquí este tatuaje ya expresa mi personalidad. Es un comedín y un Bugs Bunny, porque me gusta, como dicen aquí, sacarle jugo a las cosas. Pero si ustedes ven que el comedín tiene un arma, y si saben algo de comedines, el rey siempre usaba el comedín para hacerlo reír, y también él se reía a costillas de él. Entonces también era considerado un cobarde. Entonces este comedín no es de los comedines cobardes, porque si lo provocas como no debe, ahí hay un arma para respaldar. Entonces eso expresaba la personalidad agresiva que yo tenía, ¿no? Pero usted estaba creciendo, entonces ese corazón se le ponía cada vez más grande porque usted se sentía un Robocop, sí, se sentían así personas muy grandes, muy importantes. Pero también hubo un momento en que todo ese mundo desastroso lo cogió y lo fue ahorcando, y usted se fue quedando como sin aire. ¿Y qué pasa allí? Es correcto, como lo describes, no lo puedo haber dicho mejor. Yo fui criado en la iglesia. Sí. Yo no vengo a hablar de denominaciones o nada, pero yo fui criado en una iglesia que es considerada muy estricta, y yo no quiero hablar de nombres de iglesias y no la voy a nombrar, pero es una iglesia que si yo la nombro decir, sí, allá son súper estrictos. Bueno, yo fui criado en esa, desde pequeñito, pero es que yo no quise aceptar a Cristo, no quería. Entonces, en este caso no es que hay que contarle de Dios, hay que hablarle del mensaje de Dios, no, yo ya me lo sabía. Al derecho y al revés. Exacto. Pero en ese momento de asfixia, ¿qué pasó? Gracias a lo que yo les estoy diciendo, que yo sabía de Dios, gracias a mi mamá que me crió en el Evangelio, yo dije no, porque yo sabía que tarde o temprano tenía que aceptar a Cristo, si es que iba a vivir lo suficiente para hacerlo. Y llegó un momento en mi vida a los 17 años, en la prisión, que yo dije no, yo me arrepiento, Señor, perdóname y ayúdame, porque yo he querido mejorar, he querido salir de este entorno. A los 15 años yo ya había hecho todo lo que la mayoría de la gente nunca hará. Gracias a Dios nunca maté a nadie. Tampoco me tocó dispararle a alguien aunque andaba armado, gracias a Dios. Pero entonces yo dije, Señor, perdóneme, acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Y de ahí ya encaminé un nuevo camino, ya empecé una nueva vida. ¿Y cómo se da cuenta usted que Jesús le tocó? ¿En qué momento se da usted cuenta que ya fue tocado su espíritu por Jesús? Uno llega a un punto donde pues yo llegué a un punto porque donde Jesús lo toca, pero salirse de esa pandilla, ¿cómo hace? Cuente que ese pedacito es interesante conocer. uno en la pandilla y en esa vida, así sea pandilla o sea narcotraficante, cualquier vicio el cual uno está sumergido, uno llega a un punto donde uno dice, he hecho y he logrado todo lo que anhelo, y aún hay cosas para que yo quiero hacer, pero nada, esto me llena, y yo sé que lo único que me va a llenar es Dios, y yo ya estoy cansado de fracasar en este pecado. Dios, perdóneme y ayúdeme y cambie mi vida. Yo no quiero ser malo. Al contrario, yo ahora quiero empezar a dedicarme a predicarle a la gente que ha vivido y está viviendo lo que yo estoy viviendo, que sí hay una salida, y Él se llama Jesucristo. Y ahí es donde yo empecé, y ahí es donde yo me entregué, y donde yo dije no más a esta vida, y me entregué completamente, ciegamente a Él. En la cárcel, que es un poco difícil en el sentido del orgullo, porque en la cárcel uno es considerado homosexual. Y yo me recuerdo al principio que yo decía, bueno, yo me convierto, yo me entrego a Dios, pero si alguien viene aquí a quitarme
mejor dicho, querer convertirme en mujer, yo me voy a olvidar que yo soy cristiano y haré lo que me toca hacer. Pero gracias a Dios nunca me tocó hacer eso, no me tocó pelear, no me tocó agarrarme a trompadas con nadie, porque Dios siempre me respaldó, siempre oraba, siempre estaba entregado a mi Jesús, y Él me liberaba de todas esas situaciones. Y ahí nace la música. Sí, ahí fue naciendo la música, Fue empecé naciendo. a escribir rap.